La presentación tiene centralmente tres partes, o la idea de la presentación era avanzar en tres partes: una breve caracterización macroeconómica, el rol del sector energético durante el 2023 y lo que presenta la ley de presupuesto, los lineamientos de la ley de presupuesto en términos de energía para el año 2023, para después terminar con las principales características del mercado de gas natural en la Argentina y analizar en detalle las perspectivas para el año 2023. Digo, yendo rápido, claramente Argentina está entrando a un régimen de alta inflación. La inflación a lo largo de la última década vino aumentando sistemáticamente, tendencialmente en el tiempo. El gobierno de Cristina Fernández de Kirchner terminó con una inflación anualizada en torno al 25%. El gobierno de Mauricio Macri terminó con un nivel de inflación en torno al 50%. Y hoy estamos con una inflación anualizada, como se puede observar en el gráfico superior derecho, en torno al 83%. ¿Cuál es el punto central a remarcar en términos de inflación para el año que viene? Argentina viene de un proceso de apreciación de la moneda muy significativo a lo largo de los últimos 2 años. Si nosotros tomamos en consideración desde mayo del 2021, una vez que se inicia la fase de recuperación en la pospandemia, el índice de precios al consumidor aumentó un 106%, mientras que la depreciación de la moneda fue solo de un 53%. Esto es lo que determinó, y ahora lo vamos a ver en las siguientes filminas, es una apreciación significativa del tipo de cambio real a lo largo del año 2021 y lo que va del año 2022. ¿Y por qué es relevante esto? Centralmente porque el gobierno no puede convalidar, más aún en el marco del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, en donde lo que se convino es el sostenimiento de un tipo de cambio real multilateral similar al vigente a comienzos del año 2022, y claramente en un contexto de faltas de reservas no hay margen para una apreciación aún mucho más significativa del tipo de cambio real a lo largo de los próximos 18 meses. Y esto claramente lo que le pone es un piso al ritmo de variación de los precios y le quita cualquier tipo de ancla a los niveles de inflación. Como pueden observar en el cuadro inferior derecho, la tasa de depreciación del tipo de cambio nominal se viene acelerando desde fines del año 2021. Dada la aceleración de la inflación, esto lo que determinó es que, a pesar del aumento en la tasa de depreciación, la economía se siga apreciando, pero claramente el gobierno va a requerir una variación del tipo de cambio nominal oficial en torno al 6 o por encima del 6% a lo largo de los próximos meses, para evitar una apreciación adicional del tipo de cambio, y esto claramente le pone un tope a la posibilidad de reducir los niveles de inflación a lo largo del año que viene. Voy muy rápido, voy a pasar bastante rápido. Claramente lo que se observó a partir de marzo con el conflicto entre Rusia y Ucrania, la guerra en Ucrania, fue un aumento bastante importante en el índice de precios mayoristas. La evolución del índice de precios mayoristas había sido descendente hasta el mes de junio del año 2022. Las medidas adoptadas en términos de acceso al mercado único y libre de cambios a fines de junio y con impacto a partir de julio, lo que determinaron fue una aceleración bastante significativa en la variación de los precios mayoristas durante julio y agosto. En agosto había alcanzado el 8,2% intermensual. De todas formas, en septiembre se logró una desaceleración del índice de precios mayoristas, ubicándose en el 5,5%, y claramente cuando comparamos la evolución interanual entre la evolución de precios mayoristas y precios minoristas, lo que se observa es una variación de precios minoristas en torno al 78% y una variación más significativa de minoristas, lo que está marcando una recomposición en el margen de la cadena minorista, que podría servir en algún momento para desacelerar niveles de inflación. A ver, claramente el principal problema que enfrenta el gobierno federal es la falta de reservas en el Banco Central. El éxito del dólar soja dio aire en términos de recomposición de las reservas netas.
Finalmente se logró que el agro liquidara más de 8.000 millones de dólares, muy por encima de los 5.000 millones de dólares pretendidos o que tenían por objetivo la medida a fines de agosto. De todas formas, como pueden observar en el cuadro superior derecho, el nivel de reservas netas del Banco Central sigue siendo muy reducido y está por debajo de los valores prevalecientes en los años 2020 y 2021. Ahora, si nosotros nos ubicamos en el gráfico inferior izquierdo, digamos, y con esto, digamos, esto lo que quiero resaltar es este contexto de falta de divisas y de restricción del balance cambiario se da en un contexto de un aumento significativo en el nivel de exportaciones. Argentina experimentó durante los 8 primeros meses del año un nivel de liquidación de exportaciones en el mercado único y libre de cambios significativamente más elevado que en el año 2021 y en definitiva la falta de divisas en el Banco Central y la compresión del saldo de la balanza comercial de bienes y servicios está asociado centralmente a un aumento muy pero muy significativo en el volumen de importaciones. ¿Qué queremos marcar con esto? Es, Argentina tiene un PIB en dólares similar al del año 2015, pero sacando el efecto precio, digo, sin considerar el aumento de precios en el año 2022, analizando cantidades, uno lo que observa es que hay un volumen de importaciones adicional en torno a los 12.000 millones de dólares. ¿Esto qué implica? Que el gobierno tiene una ventana de oportunidad en términos de reordenar la balanza comercial y otorgar de mayor liquidez al Banco Central, centralmente a través de la compresión en el nivel de importaciones. Claramente la compresión en el nivel de importaciones tiene un límite y ese límite está dado por el nivel de actividad. Pero digamos, centralmente lo que queremos destacar es, hoy tenemos un nivel de actividad económica y un PIB en dólares con un nivel de importaciones mucho más alto del que se verificaba en el año 2015, con un PIB en dólares similar y un nivel de importaciones 12.000 millones de dólares aproximadamente inferior. ¿Qué queremos marcar con esto? Es la estrategia, digo, o el elemento central que tiene el gobierno federal para mejorar el saldo del balance cambiario es lograr un mayor control de importaciones a lo largo de lo que resta de 2022 y del año 2023. En términos del panorama económico para el año que viene, digo, el gobierno logró, la nueva administración del Ministerio de Economía logró atravesar la situación crítica que enfrentaba la economía en el mes de julio. De todas formas, los fundamentos macroeconómicos claramente siguen siendo muy débiles, un frente externo extremadamente frágil, a pesar de la recomposición de reservas producto del dólar soja, una brecha cambiaria que difícilmente se logre cerrar o se logra reducir sensiblemente a lo largo de los próximos meses y que muy probablemente a lo largo del año electoral va a tender a incrementarse con una diferencia significativa en términos de su impacto en la economía global respecto al periodo anterior, al 2011-2015, en donde centralmente la brecha cambiaria no tenía una incidencia significativa en el nivel de precios de la economía. Las medidas adoptadas por Banco Central a fines de junio y comienzos de julio, tendientes a restringir el acceso al MULC, claramente lo que hizo es que parte de los bienes empezaran a arbitrarse por el dólar MEP, y esto claramente lo que implica es que un aumento de la brecha a lo largo del año que viene puede implicar una aceleración en el ritmo de variación de los precios. Y el tercer punto es claramente Argentina está ingresando en un régimen de alta inflación. Este régimen de alta inflación se va a mantener a lo largo del año que viene en un contexto de un tensionamiento y un incremento del conflicto distributivo, más en un año electoral. La decisión del gobierno federal de intentar mantener los salarios reales a lo largo de este año y del año que viene claramente le pone un piso al ritmo de variación de los precios mucho más alto de lo que un ritmo de variación de los precios mucho más alto al
previsto en la ley de presupuesto. Voy a pasar muy rápido la ley de presupuesto. Digo, claramente los supuestos macroeconómicos de la ley de presupuesto tienen baja consistencia, sobre todo suponer que se puede lograr el año que viene un nivel de inflación interanual diciembre-diciembre en torno al 60%. De todas formas, hay algunos aspectos de la ley de presupuesto que quiero destacar y que me parecen importantes en términos de lo que está viendo el gobierno en términos de política energética. En primer lugar, el gobierno plantea un crecimiento de la economía relativamente bajo, en torno al 2%. Habida cuenta del crecimiento en el 2022, hay casi un punto que es arrastre estadístico de este año, digo, con lo cual el crecimiento real de la economía durante el año que viene se ubicaría en torno al 1%, y claramente el factor dinamizador del nivel de actividad para el año que viene para el gobierno es el crecimiento del sector agropecuario, que lo estiman en un 6% interanual. Y acá hay un gran símbolo de interrogación, que es el impacto que va a tener la niña en términos de cosechas, en términos de la cosecha producto de la sequía. Más allá de esto, el punto central a destacar es el gobierno lo que mantiene es una estrategia de acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Lo que se plantea es un déficit primario para el año que viene en torno a 2 puntos del producto. Y esta estrategia de un déficit primario bajando de 2,8 puntos del PIB en el 2022 a 2 puntos en el 2023 se logra centralmente a partir, y voy a saltear algunas filminas, a partir de una reducción significativa en los gastos corrientes y de capital destinados al sector energético. El gobierno lo que plantea para el año que viene es un nivel de digamos, derogaciones tanto de gastos corrientes y de capital de 12.850 millones de dólares en el año 2023, por debajo de lo previsto para el año 2022 y en línea con el año 2021 en un contexto de precios internacionales muchísimo más alto que vigente en el año 2021. Y acá hay un comentario no menor a destacar, es la apreciación de la moneda, digamos, verificada durante 2021 y 2022 y que se va a mantener durante el año 2023, lo que determina es un crecimiento del PIB en dólares a lo largo de los últimos años, que lo que determina es que mientras que el nivel de erogaciones en gastos corrientes y de capital del sector energético se mantiene en torno a los 12.000 millones de dólares, la incidencia sobre el Producto Bruto Interno baja de 2,5 puntos del producto a 1,9 puntos del producto a lo largo del año 2023. Para ir rápido y no aburrirlos, es centralmente el gobierno lo que está planteando es, y cuando vemos solo las erogaciones corrientes, es un nivel de subsidios en torno a los 11.000 millones de dólares para el año que viene, en línea con los del año 2021 y por debajo del crédito vigente para el año 2022, pero con una incidencia sobre el producto mucho más baja, producto centralmente de la contracción del producto bruto, producto del aumento del Producto Bruto Interno en dólares entre 2021 y 2023, ¿no? Digo, 11.000 millones de dólares en el año 2021 representaban 2,3 del Producto Bruto Interno, en el año 2023 representan solo 1,6 puntos del producto. Ahora, ¿qué necesita el gobierno centralmente para alcanzar esta meta de reducción de subsidios y tener un nivel de subsidios en torno a los 11.000 millones de dólares del año que viene? Centralmente dos cosas: avanzar en la segmentación tarifaria, y avanzar en la segmentación tarifaria lo que implica es no solo que se aplican los aumentos de acá a enero, sino que la persistencia de un 30-35% de la población pagando la tarifa plena de energía, lo que requiere es de tarifas que vayan creciendo a medida que se deprecia la moneda, por un lado, y por otro lado de tarifas que vayan registrando el aumento en los costos de la energía a lo largo del año 2023. ¿Por qué decimos esto? Centralmente porque la quita de subsidios al mes de enero es contemplando un costo del gas de 3,5 dólares por millón de BTU y un costo monómico de generación de 76 dólares por mega.
valores que son correctos para enero, pero que en el promedio del año 2023 el costo monómico de generación va a estar en torno a los $95 por mega y el costo de la canasta de gas natural, incluyendo la importación de GNL por un lado y por otro lado el suministro de gas natural de Bolivia, lo que nos va a dar es un costo de la canasta de gas natural en torno a los $5,6 por millón de BTU. ¿Esto qué implica? Un desafío doble, es que las tarifas a partir de febrero sigan la variación del tipo de cambio, pero que además registren el encarecimiento en el costo de abastecimiento durante el periodo invernal. ¿Por qué digo que es un desafío significativo? Centralmente porque el año 2023 es un año electoral y la probabilidad o la posibilidad de lograr recomposiciones sustantivas en términos reales de la tarifa, en general en la historia argentina fue sumamente acotado. ¿Cuál es el siguiente elemento determinante para lograr una baja de subsidios al sector energético a lo largo del año que viene? Centralmente la culminación del gasoducto Néstor Kirchner al inicio del periodo invernal del año 2023. ¿No? Digo, en caso de que el gasoducto se retrase, la posibilidad de lograr una baja significativa en el nivel de subsidios va a ser muy difícilmente alcanzable. Vamos directo al tema que nos convoca y vamos directo a la producción de gas natural. Tras la instrumentación del Plan Gas a fines del año 2020, la producción de gas natural en la Argentina se recuperó. En los primeros 9 meses del año 2022 se estuvo solo 1,5 millones de metros cúbicos día por debajo de los niveles máximos de producción alcanzados en el año 2019. De todas formas, lo que queremos destacar es este crecimiento de la producción de gas natural fue muy desigual entre las distintas cuencas productivas y se explica centralmente por el aumento en la producción de shale gas. ¿No? Digo, si comparamos enero-septiembre de 2022 versus el promedio del 2019, lo que se observa es un aumento de 18 millones de metros cúbicos día en la producción de shale gas en Cuenca Neuquina, a la vez que lo que se observa es una caída del convencional en Cuenca Neuquina de casi 18 millones de metros cúbicos día y una caída en la producción de gas natural en el resto de las cuencas productivas que casi alcanza los 9 millones de metros cúbicos día, casi los 9 millones de metros cúbicos día. ¿Qué queremos destacar acá? Es la recuperación de la producción o el aumento de la producción de shale gas en la cuenca neuquina no fue aún más significativo y ahora lo vamos a ver en un ratito, centralmente por las restricciones en la capacidad de transporte existentes, pero centralmente el punto a destacar es Argentina tiene una oferta local de gas natural muy dinámica en la cuenca neuquina. Acá lo que tenemos en el cuadrito superior derecho es comparado los primeros 9 meses del 22 versus los primeros 9 meses del 19. Un aumento en la producción total de cuenca neuquina del 8%, 6 millones de metros cúbicos día más de producción. Este aumento no fue más significativo por la restricción en la capacidad de transporte y ese crecimiento de Neuquina lo que tuvo que compensar fue un declino significativo en la producción de gas natural, centralmente en Cuenca Austral, pero también en Golfo San Jorge y Noreste, donde lo que se verificó es un nivel de producción 2 y 1 millón de metros cúbicos día, respectivamente menos que en el año 2019. El crecimiento y la relevancia de la producción de shale gas lo observamos en el cuadro inferior derecho. Lo que vemos es, a comienzos del año 2018, la incidencia del shale gas estaba por debajo del 10% de la producción total. El mes pasado el shale gas representó el 40% de la producción de gas natural en el conjunto del país. Ahora, este aumento en el nivel de, digamos, en la producción de shale gas está centralmente asociado al aumento en el nivel de actividad en la cuenca neuquina y también en la mejora de los pozotipo que se obtuvieron a lo largo de los últimos años, con un nivel de perforación relativamente similar. Lo que se logró es
un nivel de producción aún mayor. Ahora, cuando hablamos en general de la producción no convencional, pareciera ser que hay un desarrollo masivo de la producción de shale gas en la Argentina, y en realidad lo que queremos marcar o lo que queremos destacar es el crecimiento de la producción de shale gas está fuertemente concentrado. Las principales 6 áreas productivas explican el 76% de la producción total. Y a lo largo del último año hubo 2 áreas que explican en buena medida el aumento de la producción de shale gas, que son los desarrollos en Aguada Pichana Este y Aguada Pichana Oeste, que estuvieron durante el invierno pasado inyectando entre 6 y 7 millones de metros cúbicos día. ¿Qué queremos dejar como mensaje acá? Es, centralmente, se recuperaron los niveles de producción respecto al año 2019. Esa recuperación de los niveles de producción se basó centralmente en el desarrollo del shale gas. El resto de la producción sufrió contracciones a lo largo de los últimos 4 años, y esa producción de shale gas está altamente concentrada, ¿no? Digo, las 6 principales áreas explican el 76% de la producción total. Y explican el 80% de los pozos conectados en la producción no convencional a lo largo de los últimos años. En términos generales, claramente lo que enfrentó este desarrollo desigual de la producción de gas natural a lo largo del último año, de los últimos 2 años, es una saturación en la capacidad de transporte en Cuenca Neuquina. La mejora en la capacidad de evacuación de Cuenca Neuquina está centralmente asociada a la culminación del gasoducto Néstor Kirchner. El gobierno lo que plantea es culminar la primera etapa del gasoducto con 11 millones de metros cúbicos día de capacidad adicional de transporte en el mes de junio, con compresión llegar a agosto del 23 con 22 millones de metros cúbicos día, y una segunda etapa todavía no licitada que permitiría llevar la capacidad incrementar la capacidad de transporte en 44 millones de metros cúbicos día a partir del año 2025. El gobierno está intentando adelantar la compresión para alcanzar mayores niveles de capacidad de transporte ya en julio del año 2023. Esto estaremos por verlo. Ahora, más allá de eso, ¿qué plantea la ampliación de capacidad de transporte de Cuenca Neuquina? Centralmente, en el largo plazo, con la primera y la segunda etapa del gasoducto Néstor Kirchner terminado, lo que permite es incrementar en un 50% la capacidad de evacuación desde la cuenca, y por lo tanto un aumento sustantivo en los niveles de producción. Pero adicionalmente a la ampliación de la capacidad de transporte, el gobierno anunció, se anunció oficialmente, todavía no salió la normativa y el llamado a licitación, pero el gobierno lo que anunció es la extensión del Plan Gas hasta el año 2028. Esta extensión del Plan Gasar hasta el 2028 lo que supone es la extensión de las rondas vigentes, en donde había un volumen comprometido que era el 30% de la producción contractualizada para el abastecimiento del segmento desregulado, y avanza en la contractualización de volúmenes adicionales para el abastecimiento de la demanda prioritaria en el mercado local hasta el 2028, en base a la nueva capacidad de transporte, y con un cambio significativo respecto a lo que se venía observando a lo largo de la última década en términos de programas de incentivo al gas natural. El gobierno por primera vez va a licitar volúmenes a precio diferencial para el abastecimiento del consumo en el periodo invernal, es decir, va a haber una licitación específica para el abastecimiento de gas de pico, y esto es un cambio significativo respecto de lo que veníamos viendo, en donde en general lo que había prevalecido, más allá de los factores estacionales, era la lógica de un precio relativamente flat
a lo largo del año. Esto se comenzó a modificar con las rondas 1 y 3, 1, 2 y 3 del Plan Gazar, en donde se estableció el coeficiente estival e invernal en términos de precio, y esto se va a profundizar a lo largo de los próximos años con la contractualización de gas en pico. ¿Esto qué plantea? Digo, en términos de largo plazo, y acá centrándonos en el cuadro inferior. En primer lugar, hay un aumento de la contractualización potencial que claramente lo que va a determinar es un piso de abastecimiento a la demanda prioritaria y claramente una señal de precios o el establecimiento de un precio testigo en el mercado de gas natural de acá al 2028, pero también lo que muestra el nivel de producción potencialmente contractualizable en base a los anuncios que se realizaron hasta el momento y la capacidad de transporte incremental que va a tener Cuenca Neuquina habría, sobre todo en el periodo estival, capacidad de transporte adicional que seguramente en algún momento va a derivar en la conformación de terminales liquefactoras de exportación por un lado, módulos pequeños al principio y quizás en algún momento a fines de la presente década alguna terminal liquefactora más significativa, pero también un aumento en los niveles de exportación a los países vecinos. La extensión del Plan Gazar lo que está planteando es un volumen de exportación en firme durante el periodo estival de 11 millones de metros cúbicos día. Hay que terminar de ver cómo se conforma la legislación y el llamado a licitación, pero en principio lo que se estarían otorgando son permisos de exportación en firme en torno a los 11 millones de metros cúbicos día. ¿Tenemos un segundito más? Estamos llegando a la hora. Sí, Nicolás, sí. Ok, vamos a lo central, ¿no? Digo, y fui muy rápido, después les vamos a circular la presentación para que la tengan, cualquier duda estoy a disposición. Centralmente, en una visión de largo plazo, Argentina va a un mercado de gas bastante diferente del que habíamos visto a lo largo de los últimos años, centralmente porque en un principio, hasta que no se conforme un polo exportador significativo de gas natural y en particular de GNL, lo que va a haber es capacidad de evacuación significativa, capacidad de transporte significativo y por lo tanto es un mercado de gas diametralmente distinto al que vimos funcionar a lo largo de los últimos años. La gran pregunta es, ¿qué pasa el año que viene? Que es un año bisagra y es un año con un nivel de incertidumbre en términos de los precios y los niveles de abastecimiento de gas natural en el conjunto del mercado y en el segmento desregulado en particular, bastante significativo. Y acá lo que hicimos fue agarrar los principales factores que influyen en términos de la determinación del abastecimiento y de los precios en el segmento desregulado durante el año que viene. En verde, lo que están bajo órbita estatal. En celeste, lo que están bajo órbita estatal, pero también tiene una fuerte incidencia el sector privado. Y en rosa, los factores exógenos, ¿no? Y claramente el primer factor exógeno que va a influir e influye significativamente en los niveles de demanda y por lo tanto de precios en el mercado de gas natural es la evolución de la demanda y la evolución de la demanda en función de las temperaturas, ¿no? Claramente lo que vimos es como un julio del 2022 particularmente cálido, casi 1 grado centígrado más que el promedio de los julios de los últimos años, lo que determinó es una caída bastante significativa en los niveles de demanda y claramente el factor temperaturas va a influir en la evolución de la demanda a lo largo del año que viene. Ahora, hay un factor en términos de la demanda que no es menor, es la demanda de gas natural venía mostrando un crecimiento significativo a lo largo de los últimos 2 años, en parte por fenómeno temperatura, pero también explicado por un abaratamiento
en las tarifas de gas natural de casi el 60% a lo largo de los últimos 2 años. Y la gran pregunta es si la segmentación tarifaria lo que va a permitir es una moderación en los niveles de consumo, sobre todo en el periodo invernal, donde la elasticidad demanda-tarifa es un poco más significativa, va a permitir una desaceleración de la demanda a lo largo del año que viene. Más allá de esto, claramente para el invierno del año que viene hay una situación, diríamos, dicotómica en términos de la evolución del mercado, que es la culminación en tiempo y forma del gasoducto Néstor Kirchner o el atraso del gasoducto. El gobierno está concentrado en lograr la culminación del gasoducto a fines del mes de junio, a fin de lograr tener volumen de oferta local para abastecer al mercado local durante el periodo invernal del año 2023. Hasta el momento no hay un plan B en caso de un retraso en la construcción del gasoducto Néstor Kirchner. El buque regasificador de Bahía Blanca, el Exemplar, partió a Finlandia con un contrato a 10 años y el gobierno no salió a contratar un segundo buque regasificador para el puerto de Bahía Blanca. Esto lo que implica es que en caso de que el gasoducto no esté habilitado en tiempo y forma, resta en el consumo pico del periodo invernal inyecciones en torno a los 15 millones de metros cúbicos día por la falta del buque regasificador en Bahía Blanca. Parte de esto se podría reemplazar con una mayor logística de líquidos de Camesa. En los hechos, en el invierno pasado, Camesa distribuyó en el promedio mensual, ¿no? Digo, algunas semanas un poco más, pero digo, en el promedio mensual logró alcanzar los 30 millones de metros cúbicos día de gas equivalente en combustibles líquidos, y en este sentido nosotros no vemos la posibilidad de una logística de Camesa mucho más significativa que permita reemplazar de volúmenes de importación desde el puerto de Bahía Blanca, y claramente lo que hay es una ventana adicional o una posibilidad adicional es que se repite el escenario de elevada hidraulicidad en Brasil, y esto permita la importación de energía eléctrica. Para darles una idea, durante junio y julio la importación de energía eléctrica lo que permitió es ahorrar aproximadamente 7,5 millones de metros cúbicos día de gas equivalente de consumo local por menor despacho del parque térmico, y centralmente en caso de no culminación del gasoducto en tiempo y forma, dada que la logística de Camesa de líquidos está prácticamente al tope, parte del faltante podría ser abastecido con energía eléctrica proveniente de Brasil y liberando gas del segmento usinas, pero más allá de eso, la no culminación del gasoducto lo que determinaría son distintos niveles de corte en el segmento industrial durante el periodo invernal del año 2023. ¿No? Digo, este es un escenario claramente muy ácido en donde el gasoducto no se termina. Si el gasoducto se logra terminar en tiempo y forma, o se retrasa, pero digo, ingresa a lo largo del mes de julio, la culminación del gasoducto permitiría el abastecimiento del mercado local durante el periodo invernal del año 2023. Y acá claramente empieza a haber otro tipo de variables determinantes en la conformación del nivel de precios. Como vimos a lo largo de la campaña pasada, un proceso de crecimiento muy significativo de los precios del gas natural en el segmento desregulado no fue aceptado o no fue convalidado por el Estado federal a lo largo del último año, y esto se tradujo en una política de intervención y de venta de gas natural por parte de ENARSA en el segmento desregulado, poniéndole un techo a los precios del gas natural en el segmento desregulado durante el periodo invernal y en general durante la totalidad del año. Nosotros lo que creemos es que más aún en un año electoral este techo va a estar. De todas formas es un techo relativamente alto, pero este techo va a seguir estando.
Y la gran pregunta en términos de abastecimiento es, dada la capacidad de transporte incremental, dada la contractualización de gas en pico, ¿qué pasa durante el periodo estival del año 2023-2024 en términos del cierre o no de pozos por parte de las productoras para el abastecimiento de la demanda local? ¿Qué queremos plantear con esto? Es, dado una producción de gas con fuerte estacionalidad permitida por la ampliación de la capacidad de transporte y la licitación en particular de volúmenes de gas natural en firme para el abastecimiento en el pico con un precio tope en torno a los $8 por millón de BTU, la pregunta es cuál va a ser la política por parte de las productoras en términos de esa producción excedentaria durante el periodo estival. ¿Y por qué decimos que es central el cierre de pozos? Porque aún cuando Argentina logre colocar 11 millones de metros cúbicos día en el mercado chileno, que esto es prácticamente saturando la capacidad de transporte de gas Andes en 10 millones de metros cúbicos día, exportando alrededor de 1,5 millón de metros cúbicos día en la cuenca austral a través de Metanex y algo de gas pacífico, el volumen de producción en el periodo invernal va a ser significativamente más alto que la demanda que hay en el periodo estival. Y acá se abren dos escenarios posibles. Un escenario en donde las productoras, a fin de mantener precios en el segmento desregulado, cierran producción en línea con lo contractualizado en el plan gas, y eso lo que va a determinar es un precio del gas natural en el periodo estival un poco más bajo que el vigente en el periodo invernal, pero un precio no demasiado bajo. Pero también hay un escenario posible en donde las petroleras no avancen con un cierre masivo de pozos, y esto lo que determina es excedentes de gas natural durante el periodo estival 23-24. ¿Qué queremos marcar con esto? Hay un escenario de incertidumbre en el mercado de gas natural bastante significativo para el año 2023, y los dos drivers centrales en esto es, en primer lugar, claramente, la culminación o no del gasoducto para el abastecimiento del pico invernal del año 2023, y por otro lado, la política que lleven adelante las productoras en el marco de un régimen contractual diferente al vigente en el pasado en términos del cierre de producción durante los periodos estivales de los años 23 y 24. Bueno, fui muy rápido, espero haber sido algo claro, pero no me quería exceder demasiado en el tiempo. ¿Alguna pregunta? Ahí tengo una pregunta yo, Nicolás, entrando un poco más en detalle con lo que comentás con estos dos escenarios, ¿no? Para ir un poco más en detalle en cada tipo de escenario. Tenés el escenario que todos esperamos, que es que el gasoducto esté. Obviamente ya sabemos que mayo y junio es muy complicado para que esté, va a estar en julio. Si tomamos ese escenario, ¿crees que va a haber tensión durante mayo y junio en los gasoductos y también en materia de precio? Sí, con un retraso, digo, no es un detalle cuando entra el gasoducto, ¿no? Digo, si logra entrar a fines de junio, vas a tener estrés durante mayo y junio. Si el gasoducto digamos, se retrasa hacia fines de julio, en julio el nivel de estrés, dado el aumento de la demanda, va a ser mucho más significativo. Pero digo, claramente va a haber un estrés de precios en el mercado, y te diría que va más allá de mayo, ¿no? Digo, el año pasado ya los problemas de abastecimiento del periodo invernal del 22, este año se empezaron a ver en abril, ¿no? Digo, me parece que hasta que no haya señales claras de que el gasoducto está terminado, va a haber tensiones en el mercado, te diría, saliendo del periodo estival en marzo del 23. Ok, vamos al siguiente punto, que este es importante más que nada para industrias del norte. Como vos sabés, nosotros le damos servicio a industrias que van desde La Quiaca hasta Tierra del Fuego. Cuando vos acá
exponés política de comercialización en ARSA. ¿Vos creés que este año va a funcionar un poco mejor que el año pasado? Bueno, la verdad que el problema que tuvimos particular este año en el norte fue que cuando sacó la nota Secretaría y también IASA, o en ARSA, ya no sabemos de qué empresa hablamos, la sacó a destiempo. La verdad que fue un tema explicar a los clientes qué había pasado. Entonces, este año, ¿tenés idea si tomará cartas sobre el asunto? ¿Realmente va a cubrir el pico de invierno? A ver, yo lo que creo es que en ARSA lo que va a intentar, ya no me acuerdo si se llama en ARSA o IASA, lo que va a intentar es no intervenir en el mercado y creo que es la intervención, digamos que la intervención de NARSA este año fue a destiempo porque lo que pretendieron es que el mercado se ordenara solo, ¿no? Digo, cuando el mercado no se ordenó solo, salió NARSA a intervenir. Yo creo que la intervención de NARSA en el año 2023 va a estar determinado por si el mercado se desordena o no se desordena en materia de precios. Digo, con un mercado relativamente ordenado, no veo necesaria, digo, no creo que NARSA intervenga. Ahora, en la cuenca no hay un factor estructural que es declino de la producción. Hasta tanto no esté hecha la reversión de TGN prevista para comienzos del año 2025, va a ser un mercado estructuralmente corto. Y acá un comentario que como fuimos muy rápido salteé es, lo que hay son tres situaciones diametralmente distintas, ¿no? Digo, en definitiva tenemos dos cuencas con una situación de un mercado claramente muy corto como Austral y NOA, y una cuenca relativamente un poco más holgada que es Neuquina, que tiene que compensar los desbalances de las otras cuencas. Digo, son situaciones distintas por cuenca. Claro, la situación cuál es hoy, que si el gasoducto nuevo no está, obviamente alguien del norte puede decir, bueno, empecemos a mover gas de Neuquén. El tema es que las capacidades son las mismas, hasta que el gasoducto nuevo no esté, poder decir compenso con una cuenca, creería que este año no, más que nada para el año que viene. Es así eso. Sí, es así. Acá tenemos a Héctor, que es un cliente nuestro, que dice el norte depende de Bolivia, aunque esté el GNK, ¿qué se sabe del contrato con ellos? No hay no hay muchos datos. Lo que hay como señal es lo que acordó YPF con Petrobras, que fue centralmente bajar el DOP, el Delivery Pay, a 14 millones de metros cúbicos día y habilita a YPF a vender el volumen excedente a distribuidoras brasileras o el gobierno argentino. ¿Eso qué va a implicar? Centralmente que seguramente en el periodo invernal del año 2023, vamos a pagar un precio por el gas boliviano bastante más alto del que pagamos este año. Okay. Aquí hay otra pregunta que dicen, ¿se prevé y es posible exportación vía GNL en el periodo estival que pudiera generar recursos para cubrir la posible necesidad de GNL en el periodo invernal? Creería que no llegamos para este año, ¿no? Quizás para No el llegamos para próximo este año. año. Yo te diría que con suerte en el 2025. Me parece que no llegamos ni al 2024. Ok. ¿Tenés alguna información de la reversión del gasoducto de TGN? Esa es otra No, pregunta. a ver, lo que hay es lo que comunicó oficialmente el gobierno hará un mes y medio, en torno que la reversión de TGN estaba prevista iniciarse en 2024 para estar lista en 2025, pero más allá de ese anuncio de política no hay nada concreto. Ok. Otra pregunta. Estacionalidad, ¿cómo funcionaría? Disponibilidad y precios. Y ahí te pregunto, como dando un complemento a esta pregunta. El año pasado, como vos sabés, se dispararon mucho los precios a partir de abril por el tema de que, bueno, había una necesidad bastante fuerte en mayo y junio, sobre todo por la demanda residencial y demás, y vos sabés que los precios se dispararon. Entiendo que con la ronda 5 los precios van a tender a acomodarse, no van a ser los precios del año que viene, del año pasado, en todas las cuencas, no solamente norte. Yo entiendo que el año pasado hubo un pico en el norte y también en sur, y entiendo que se va a acomodar. ¿Qué precios estás viendo? Si querés un precio global o basarte en algunas cuencas, por lo menos las más complejas, ¿no? Que son las del norte y las del sur.
A ver, es difícil hablar de precio porque hay un montón de variables dando vuelta, digo, con lo cual es difícil fijar precio. Con gasoducto terminado, el escenario en principio es más tranquilo que el que verificamos el año pasado, ¿no? Digo, con lo cual deberíamos tener un precio un poco por debajo de lo registrado el año pasado. Ahora, es un escenario muy volátil en donde, por ejemplo, hasta hace un mes y medio estábamos hablando de un costo de importación del gas natural por arriba de los $60 por millón de BTU. Hoy los futuros están en 40 y el TTF actualmente está en 33, ¿no? Digo, dólares por millón de BTU. Es un escenario volátil. Con el gasoducto debería haber un escenario menos corto de lo que se vio el pasado año. Hay una pregunta más a nivel político, pero bueno, quizás tenés información. ¿Hay algún acuerdo político que asegure que si cambia de gobierno, el proyecto sigue? Entiendo que sí, y es clave para nosotros, pero bueno. ¿Qué proyecto? ¿El de El gasoducto? proyecto del gasoducto, sí. A ver, yo creo que Acuerdo, no se firmó ninguno, ¿no? no, a ver, yo lo que creo es que hay una continuidad en términos de política gasífera a lo largo de los últimos gobiernos, más allá de los cambios, ¿no? Digo, el plan gas que instrumentó Cristina Fernández de Kirchner lo cumplió Aranguren. Aranguren, una vez culminó el plan gas, lanzó la resolución 46, se cumplió durante este gobierno sacó el plan gasar. Yo creo que digo, hay una continuidad en términos de política gasífera relativamente estable, digo, uno podría hablar de política de Estado, y la reversión de TGN y la ampliación de la capacidad de transporte de Cuenca Neuquina, creo que todas las fuerzas políticas están de acuerdo, digo, me parece que no hay grieta ahí. La discusión es cuándo se hace cada una de las obras y cómo se financia. Me parece que la discusión en torno a la necesidad de las obras no existe, está todo el mundo de acuerdo. Con respecto al gasoducto NEA, ¿está prevista su reactivación? Sí, y teóricamente está reactivado y se está avanzando, pero viene muy lento. Y lo que viene muy lento además son las obras de distribución asociadas a ese gasoducto. Digo, con lo cual eso sí viene muy lento. Ok. Otra pregunta. Sin subvención, ¿cuál sería el precio para el norte, considerando el 6, invierno subvencionado, o sería inferior al subvencionado, particularmente en los estacionales? Que los estacionales, como bien sabés, tienen el pico entre mayo y septiembre, ¿no? Y generalmente contamos con el aprovisionamiento de NARSA, pero sabes que en los últimos años duraba un mes, un mes y medio. A ver, hay que ver qué termina de convalidarse las licitaciones de Plan Gasar, pero en definitiva, el Plan Gasar lo que te va a dar es un precio para un volumen base que en teoría va a tener un tope de $4 por millón de BTU, más 30% de factor estacional, eso te lo sube arriba de 5, pero además a eso le vas a tener que sumar un gas en pico que va a contratar el gobierno en torno a 8 y un precio de exportación que está en torno a 7, ¿no? Digo, en definitiva, en un mercado de competencia relativamente perfecta, a medida que avance la exportación, el segmento desregulado va a tender a pagar el export parity del mercado gasífero argentino, como de largo plazo, ¿no? Digo, claramente en el corto, eso está influido por restricciones a las exportaciones y por intervenciones de NERSA en el mercado de gas natural para ponerle tope al precio. Digo, es difícil de hablar de un precio de equilibrio en el mercado de gas natural con excedentes y faltantes tan significativos dependiendo de las distintas etapas del año. Ok. Yo tengo una última pregunta. Si bien existe el plan gas, haciendo foco, sobre todo en las últimas rondas, sobre Neuquén, y obviamente para darle desarrollo al potencial de Vaca Muerta, obviamente también abastecer el norte con ese gas. La cuenca sur entiendo que también tenemos mucho para explorar y para producir. Van a haber, digamos, rondas con incentivos para los productores en la cual también puedan desarrollar las cuencas del sur.
Sí, a ver, una de las grandes novedades del nuevo Plan Gas, según lo que anunciaron, son licitaciones específicas para cuencas con fuerte declino para expandir los niveles de producción. Y acá entraría NOA, pero en particular entraría Austral. ¿Qué es lo relevante de eso? Es que podés aumentar la producción, sustituir IMPO a un precio del gas mayor, pero como tenés capacidad de transporte, es fácil la evacuación y no hay que hacer obras de infraestructura, digo, lo cual la medida es lógica. La pregunta es el timing de eso, ¿no? Digo, si sale todo este paquete de Plan Gas, van a tener que llamar a licitación para proyectos especiales en NOA y en Austral. La pregunta es si esos proyectos especiales te logran cambiar el perfil de abastecimiento en el invierno del 23 o en realidad esos proyectos en el mejor de los casos empiezan a impactar en el 24. Y yo me inclino más por esto último, ¿no? Digo, que estos proyectos te van a terminar impactando más a partir de 2024 o fines de 2023.